Buenos días, damos inicio a la presente audiencia. Verificamos la presencia de los intervinientes y tenemos por la parte apelante a Fabiola Alejandra Fernández Reyes, representada por el licenciado José Roberto Lemus Pimentel, cuya personería pues ya está acreditada en el proceso. Y tenemos por el ente obligado al licenciado Carlos Edgardo Salgado Herrarte, quien ha presentado el correspondiente testimonio de escritura pública y lo hemos verificado para dar fe a la personería que representa. Por lo tanto, pues se le va a dar la intervención de ley correspondiente. Solamente de alguna manera pedirle al licenciado si va a ratificar o va a nombrar nuevo medio para escuchar notificaciones. Buenos días, solamente ratificar. Muy bien. Entonces, primero se le va a preguntar a la parte apelante si tiene algún incidente que interponer que impida la realización de la presente audiencia. Muy buenos días, señores comisionados. No, ningún incidente, señorita. Muy bien. Al apoderado del ente obligado le pregunto lo mismo, si tiene algún incidente que interponer que impida la realización de la presente audiencia. Ningún incidente, señora. Muy bien, entonces vamos a darle la palabra al colaborador del caso a efecto que pueda dar lectura al objeto de controversia del caso que nos tiene este día. Muy buenos días. El presente caso con número de referencia 152A/2019 fue interpuesto por Fabiola Alejandra Fernández Reyes en contra del Ministerio de la Defensa Nacional. En cuanto a la información solicitada por la parte apelante, solicitó 5 cosas. 1. El plan de vuelo de los helicópteros a la rotativa desde enero a junio de 1982, especificando grado, nombre de tripulación, misión y tiempo de vuelo hacia y desde su despegue de la Cuarta Brigada de Infantería de El Paraíso. 2. El libro de novedades de capitán y cuartel o libro de novedades por parte de la Cuarta Brigada del Batallón Atonal entre el periodo de enero a junio de 1982. C. El archivo de registro por parte de la Policía de Hacienda acerca de Koskoster, periodista holandés, y su equipo de 1982 de la Dirección General de la Policía de Hacienda, cuyo director era el coronel Francisco Antonio Morán. D. La nómina o planilla de pago del personal de la Fuerza Armada, Militar y Civil con nombre completo, cargo, grado de la sección de inteligencia S2 de la Cuarta Brigada de Infantería El Paraíso, Chalatenango. Y 5. Nómina o planilla de pago del personal de la Fuerza Armada, Militar y Civil con nombre completo, cargo y grado que conformaba el Estado Mayor del Batallón Atonal entre el periodo de enero a junio de 1982. En cuanto a la resolución emitida por el oficial de información del Ministerio de Defensa, resolvió que, como ya lo habían señalado en otras resoluciones emitidas por esa oficina, ya había habido pronunciamiento de la misma, por lo que el oficial de información proporcionó un link donde se puede encontrar dicha resolución y se abocó a la excepción contemplada en el artículo 74, literal B de la Ley de Acceso a la Información Pública, en cuanto que exista concatenación adecuada para la configuración de la excepción al trámite del procedimiento de acceso a la información pública. Es de mencionar también que para el presente caso el ente obligado no presentó el informe de ley. Bien, se le pregunta en este momento, siendo la etapa procesal correspondiente, en primer lugar a la parte apelante, si tiene prueba que ofrecer en esta audiencia. No, su señoría, ninguna prueba que ofrecer. Muy bien, se le pregunta al apoderado del ente obligado si tiene prueba que ofrecer en esta audiencia. No, señora comisionada, más de lo que ya se encuentra agregado en el expediente, de la cual he sacado una fotocopia para mejor ilustración en la presente audiencia. ¿Ese documento es, perdón? Es sobre el link que hizo referencia el señor colaborador de la información que se le brindó a la licenciada Fernández. Eso ya está en el expediente administrativo. Sí, para mejor ahorita lectura de tanto de usted comisionado como del apelante para que lo puedan revisar. Muy bien. Se le va a dar entonces la palabra a la parte apelante a efecto que pueda hacer uso de su alegato inicial. Muchas gracias, su señoría. Con su venia.
permitirme dejar resultado. Son 3 puntos los que voy a hacer mención de manera breve y puntual en mi intervención inicial, señores comisionados. En cuanto a la negativa por parte del Ministerio de la Defensa Nacional, la ciudadana Fabiola Alejandra Fernández se encuentra insatisfecha e inconforme. ¿Por qué mencionamos que se encuentra insatisfecha? Tal y como el colaborador de este instituto ha hecho mención, voy a poner en su contexto el día 7, cómo son los hechos. En ese sentido, la solicitud se presentó el día 7 de octubre del año 2019. Un día después, es decir, el 8 de octubre del año en comento, el oficial de información, Jaime Antonio Navidad Guillén, tal y como vuelvo a repetir, el colaborador hizo mención de que se le contesta a mi poder dante el remitirse a un link. Es de tomar en cuenta, honorables comisionados, que a veces no todas las personas tienen acceso a una computadora y poder acceder a un link. Está bien resolver que en anteriores solicitudes ya se había resuelto en el mismo sentido, pero ni siquiera tomarse el tiempo para poderlo resolver de manera escrita, consideramos que es de una manera tácita el negar el acceso a la información. En segundo lugar, voy a referirme, tal y como también el colaborador lo mencionó, son 5 peticiones las que se hicieron al Ministerio de la Defensa Nacional. Voy a hacer, en un primer lugar, referirme al punto número 1 y al número 5. Me voy a permitir, con todo respeto, leerles. El número 1 decía: el plan de vuelo de los helicópteros, entre paréntesis, a la rotativa desde enero de 1982 a junio de 1982, especificando grado, nombre de tripulación, misión y tiempo de vuelo hacia y desde su despegue de la 4ª Brigada de Infantería del Paraíso. Y el número 5 iba orientado en el sentido siguiente: la nómina o planilla de pago del personal de la Fuerza Armada, entre paréntesis civil y militar, con nombre completo, cargo y grado conformado del Estado Mayor del Batallón Nacional entre el periodo de enero a junio de 1982. La justificación para no rendir esta información por parte del Ministerio de Defensa Nacional reside prácticamente en que no hay registro. A nuestro juicio, señores comisionados, el Ministerio de Defensa Nacional no puede ampararse en la falta de prueba de la existencia de documentos solicitados, sino que debe fundamentar la negativa a proveer. No solamente decir que no hay registro, debe demostrar por qué ha adoptado, qué medidas ha adoptado para determinar cuál es el resultado de esa búsqueda exhaustiva que hace alarde en la resolución que se llevó a cabo. Para garantizar el derecho a la información, el Ministerio de Defensa debe actuar de buena fe y realizar de manera diligente las acciones necesarias para asegurar la efectividad del derecho a la información. El mencionar o alegar la falta de pruebas sobre la existencia de información sin indicar, o por lo menos qué o cuáles fueron las diligencias que el oficial de información llevó a cabo para confirmar o no su existencia, no la encontramos en el expediente. A nuestro juicio, esa actuación es discrecional y arbitraria por parte del Ministerio de la Defensa Nacional. Ello, sin duda alguna, genera inseguridad jurídica a los ciudadanos que solicitan información. Y es por eso que nos hemos abocado esta mañana ante ustedes, señores comisionados, que después de darle el trámite a esta apelación, nos dimos a la tarea de que, de acuerdo a lo regulado en el artículo 82 de la Ley de Acceso a la Información Pública, cuando el oficial de información afirme la inexistencia de la información, los solicitantes podemos interponer recurso y es que nos atañe esta manera.
Para cerrar este primer punto, señores comisionados, la presunta inexistencia de la información solicitada revela una conducta procesal, a nuestro entender, obstaculizadora de los derechos al acceso a la justicia y a la información pública. En todo caso, el Ministerio de Defensa Nacional debería informarnos dónde se puede recabar esa información o el método de obtenerlo y proporcione a la ciudadana Fabiola Fernández la información solicitada. Como último punto, señores comisionados, voy a referirme al punto número 2, 3 y 4. Y me voy a permitir también, con todo respeto, leerlo. Dice, se solicitaba el libro de novedades de capitán y cuartel o libro de novedades por parte de la 4ª Brigada del Batallón Nacional en el periodo de enero a junio del 82. Número 3, el archivo de registro por parte de la Policía Nacional acerca de Koos Koster, periodista holandés, y su equipo de trabajo de 1982 de la Dirección General de la Policía de Hacienda, cuyo director era el coronel Francisco Antonio Morán. Número 4, la nómina o planilla de pago del personal de la Fuerza Armada Civil y Militar con nombre completo, cargo y grado de la sección de inteligencia S2 de la 4ª Brigada de Infantería del Paraíso, Departamento de Carretera. La justificación en este punto radica principalmente, según la resolución a la que hicimos referencia a un primer momento, en el que nos refieren a un link. La justificación estriba en lo siguiente, de que fueron destruidos por parte de las combatientes del FPL, fueron destruidos sus registros o documentos el 30 de diciembre de 1983. Sobre este punto, quisiera, honorables comisionados, señalar que este debe ser analizado en el contexto de una investigación de graves violaciones a derechos humanos ocurridos durante la Guerra Civil. Como se sabe, y es de todos conocido, uno de los cuyos principales actores fue la Fuerza Armada de El Salvador. Sobre estos puntos, nosotros estamos insatisfechos por lo siguiente. Hay instrumentos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, específicamente el conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, de fecha 8 de febrero de 2005, en el que la ONU declara principalmente, y voy a citar nada más lo pertinente para el caso de autos, que el Estado debe preservar los archivos y otras pruebas relativas a derechos humanos y facilitar el conocimiento de tales violaciones. Lo anterior está en consonancia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo informe del año 2009 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión determinó que el Estado tiene la obligación de producir, recuperar, reconstruir o captar la información que necesita para el cumplimiento de sus deberes. Y ello está comprendido tanto en normas internacionales, constitucionales o legales. Pero el conjunto de principios actualizados para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad va más allá y determina que los Estados deben preservar los archivos y otras pruebas relativas a las violaciones de derechos humanos. Esta jurisprudencia internacional también tengo entendido que ha sido también citada en precedentes por parte de este Instituto de Acceso a la Información Pública en otras resoluciones. En ese sentido, honorables comisionados, les solicitamos de la manera más atenta que se le exija al Ministerio de Defensa Nacional realice las diligencias orientadas a recuperar o reconstruir la información solicitada.
ya que tal y como lo mencioné anteriormente, los organismos internacionales son claros en decir que el Estado debe de preservar y guardar los archivos, ya que era su obligación tenerlos en su resguardo. Punto número 2, que realice de nueva cuenta la búsqueda de la información solicitada y a su vez deje constancia de los procedimientos que empleó para justificar los resultados del registro o no de los documentos solicitados. Así mi intervención, su señoría. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al apoderado del ente obligado para que pueda hacer uso de su alegato inicial. Muchas gracias. Buen día, presidente. Sobre el expuesto por el apoderado de la parte apelante en cuanto a que no se le entregó la información que había solicitado, eso es falso, ya que se le entregó por escrito que la información que estaba solicitando se encontraba ya realizada esa búsqueda en una petición que realizó un ciudadano en julio del 2019, exactamente pidiendo la misma información, dándole tal vez un giro diferente al orden de la petición puntual de cada uno de las informaciones solicitadas, pero es exactamente la misma. Por tal motivo, se le puso a disposición, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública, el lugar, el sitio donde puede encontrar esa información, y se le proporcionó un link. Él aduce de que no todas las personas tienen acceso a una computadora, pero la petición que hizo valga la redundancia, la peticionaria de información lo hizo a través de un correo electrónico, es decir, a través de una computadora. Asimismo, el señor apoderado confirmó de que tuvo acceso al link y dio la información que constaba en el mismo. Por lo tanto, es falso de que no tuvo acceso a esa información, y la respuesta que dio el oficial de información del Ministerio de Defensa Nacional declaró que no podía, que no se puede dar trámite porque va a ser el artículo 74, literal B de la Ley de Acceso a la Información Pública, cuando el oficial de información no dará trámite a solicitud de información cuando la información se encuentra disponible públicamente. En este caso, debe indicar al solicitante el lugar en donde se encuentra la información, y así fue la respuesta que dio el señor oficial de información a la peticionaria señora Fabiola Alejandra Fernández Reyes, en el que dijo en referencia a su solicitud, y esto consta en el expediente al cual también tiene acceso la parte apelante, en referencia a su solicitud de información, como se ha señalado en otras resoluciones emitidas por esta oficina, tal y como puede encontrarse en el link, se describe el link https://www.transparencia.gov.sb institutions MDN documents 321579 download bajo el número de referencia resolución número 118,2019. La información se encuentra ahí. Esa información la puede accesar cualquier persona, no solamente el peticionario, cualquier persona que tenga acceso a un computador con acceso a internet, para poder revisar o descargar la información. Son alrededor de 74 o 76 folios de lo que consta, lo cual también consta en el expediente del presente proceso de apelación. Por lo tanto, el Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Oficina de Información, sí dio respuesta legal y oportuna a la petición de la ciudadana Fabiola Alejandra Fernández Reyes. En esa información que ya es pública y que consta en dicho link, en su oportunidad en la solicitud de información número 118, pleca 23 de julio de 2019, que respondió el oficial de información del Ministerio de Defensa Nacional al ciudadano que pidió la información exactamente idéntica a la que está pidiendo actualmente la señora Fernández, le contestó que dicha información era inexistente, porque a través de la búsqueda que se hizo en la unidad militar, en la cuarta brigada y en archivos del Ministerio de Defensa Nacional, no se encontró esa información, y una de las respuestas, las respuestas que dieron es que la información
no se pudo encontrar porque no existe a la fecha debido al atentado que sufrió dicha brigada allá en Chalatenango en 1983, en donde una facción de la guerrilla FMLN, en aquel entonces FPL, hizo la toma de dicho cuartel y destruyó, aparte de las múltiples vidas militares que se sufrieron las bajas militares, se destruyó toda la información y no se pudo reconstruir. Es falso de que se esté intentando ocultar información o que no se quiera brindar información cuando se ha comprobado fehacientemente y consta en este mismo instituto, en los archivos del mismo instituto, que dicha información es inexistente, por lo cual ratifico la respuesta dada por el oficial de información del Ministerio de la Defensa Nacional en cuanto a que la información solicitada por la ciudadana sí se le proporcionó y por lo tanto solicito que se confirme dicha respuesta del señor oficial de información. Muchas gracias. Muy bien, se le va a conceder la palabra por última ocasión a la parte apelante, a efecto que pueda realizar su alegato final, en el cual debe incluir la petición a este instituto. En ese sentido, señoría, la ciudadana Fabiola va a hacer su intervención en este momento. Tengan muy buenos días. Bueno, tal vez decirlo como un poco más con mis palabras. Primero, me encuentro insatisfecha porque se hace la mención que se me realizó una excepción de obligación a dar trámite a la solicitud de información. Tengo entendido que el artículo menciona que no se dará trámite en el literal B cuando la información ya esté en el portal o esté públicamente. En este caso, la información, el link menciona la resolución donde me indica que la información, primero, no existe y segundo, que también ha sido destruida. Por lo cual, creo que esta excepción no entra aquí porque la información que yo solicité no está públicamente. De igual manera, pues yo tengo acá, yo encontré unas noticias en el cual menciona que pues anteriormente militares destruían documentos sobre crímenes de guerra, tensión entre defensa y ahí por destrucción de archivos. Se me hace mención a mí en unos puntos en el cual dice que el ítem 1 y el 5 no existen. No me dan ningún argumento en el cual no existan. Sí, puedo decir que en los demás ítems me dicen que hubo un ataque y se destruyeron los documentos, pero en el ítem 1 y en el 5 simplemente se limitan a responder que no existen, siendo un ministerio en el cual se caracteriza por tener un orden y llevar todo documentado. No encuentro lógica a las respuestas que se me brindan, en el cual no existen este tipo de documentos y como ya comentaba anteriormente, son documentos que también pueden llegar a resolver muchos crímenes de guerra. Yo me encuentro insatisfecha con este tipo de respuestas y no creo que una respuesta de una entidad diga simplemente no existe. Creo que debe de haber una documentación en el cual se indique quién ocupaba en ese momento el helicóptero o quiénes eran los que estaban a cargo. O aún creería yo que es tan fácil como decir présteme el helicóptero y lo voy a usar sin saber a dónde, quién y para qué. Entonces sí me encuentro como ciudadana insatisfecha con las respuestas que me brindaron y pues espero lo antes posible encontrar una respuesta que sí sea satisfactoria para mí. Por lo mencionado por la señora comisionada presidente, pues voy a reiterar la petición que hice anteriormente en mi primera intervención, si lo consideran a bien, por economía procesal o la reitero, señoría. Sí, nada más especificar bien la petición. Bueno, tal y como lo mencioné en la primera intervención, que era deber del Estado el resguardar los archivos, le solicito al Instituto de Acceso a la Información Pública que ordene al Ministerio de Defensa Nacional realizar las diligencias orientadas
a recuperar o reconstruir la información solicitada por la ciudadana Fabiola Fernández. Número 2, realizar la búsqueda de la información solicitada y a la vez que dé constancia de los procedimientos empleados y justificar los resultados obtenidos de esa búsqueda. Esas serían fundamentalmente las dos peticiones de esta parte procesal. Muy bien. Muchas gracias. Se le da la palabra al apoderado del ente obligado a efecto que pueda hacer uso de su alegato final, indicando también cuál es la petición que hace a este pleno del instituto. Sí. Como ya lo explicó y veo que tienen en poder la peticionaria o la apelante de la información que les iba a demostrar que consta ya en el expediente, ya pudieron constatar que efectivamente el oficial de información diligenció la petición de ella y demostró a través del mismo link que ya hice referencia que dicha información es inexistente porque tal cual establece el artículo 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, el oficial de información no solamente se quedó con la respuesta que le brindaron las unidades a donde solicitó la búsqueda de información, sino que fue a revisarla personalmente a dichas unidades y constató que no existen en los archivos la información buscada. Y como un hecho notorio, que también ya lo explicaron, que en 1983 dicha brigada sufrió un atentado terrorista y se perdió, aparte de muchas vidas, se perdieron los archivos y casi que todo el cuartel quedó destruido. Por dicha razón no existe información de ese periodo que están solicitando. Bueno, por ser un hecho notorio, no tenemos que probarlo en este momento. Ellos ya tienen información, hacen relación a otro tipo de hechos que no vienen al caso a hacerlo o tomar decisión sobre eso, y reiterar que sí se entregó la información, se le puso a disposición de la peticionaria y el hecho de volver a realizar la búsqueda de la información, lo único que vendría a hacer sería a gastar recursos administrativos del Estado en cuanto ya consta en expedientes de este instituto que se realizó fehacientemente dicha información. No se obligó en aquel momento al Ministerio de Defensa Nacional a reconstruir la información que se había declarado inexistente. Por tal motivo pido a este pleno que se confirme la respuesta dada por el oficial de información a la apelante. Muy bien, en este momento se le concede la palabra a los miembros del pleno, los cuales podrán hacer preguntas de carácter aclaratorio, si es que las hubiere, a cualquiera de los intervinientes, ya sea al apelante o al apoderado del ente obligado. La comisionada Olga Chacón. Buenos días. A la ciudadana apelante, el representante del ente obligado ha señalado claramente en este tribunal que se le entregó la información que usted requería. En concreto, cuando él le remite al link, en concreto, ¿qué información encontró usted en el link al que hace referencia el oficial de información del Ministerio de la Defensa? La respuesta en sí, la información que encontré es una resolución dada a otra persona en donde me dice que no existe la información requerida en el ítem 1 y en el 5, y en el del 2 al 4 que la información es destruida. Había sido, destruida con el ataque que había recibido. Eso es lo que yo. Es decir, no encontró absolutamente nada de lo que usted esperaba encontrar en ese link. No. De ninguno de los ítems. Ahora, una pregunta para el ente obligado. Usted dice que parte de esta información solicitada por la ciudadana fue destruida producto de un ataque guerrillero al destacamento militar de la ciudad del Paraíso. ¿Es correcto eso? No, es correcto. Yo no he dicho que parte de la información, sino que en la búsqueda que se hizo a través de las unidades respectivas y de la
del apersonamiento del señor oficial de información, se constató que no existía dicha información porque se había destruido la Cuarta Brigada en 1983 y no se tienen registros antes de esa fecha. Gracias por la corrección. Entonces replanteo la pregunta. ¿Hay evidencia, hay registro que nos demuestre que efectivamente, primero se hizo esa búsqueda en ese lugar? Segundo, si usted tiene evidencia, tiene registros de que efectivamente el hecho al que hace alusión también hay registro. La última pregunta no la entendí, señora comisionada. Replanteo. Primero, si tiene usted evidencia, ¿verdad?, de esa búsqueda que hizo el señor oficial de información en esta guarnición, que compruebe que efectivamente se hizo la búsqueda. Segundo. La segunda, que si usted tiene evidencia de esos hechos acaecidos en ese año, en esta guarnición militar, que lleva a argumentar, a asegurar que esa información fue destruida. Sí, en su primera pregunta, ustedes tuvieron acceso a esa información en el expediente que se siguió a través de la petición del señor Vladimir Alexander Saldaña. Consta en el expediente, en el presente proceso, toda la búsqueda que se hizo de la información solicitada por el ciudadano Saldaña Vázquez, donde quedó demostrado que se hizo una extensa búsqueda de la información solicitada en ese momento por dicho ciudadano, que es la misma hecha en este momento por la ciudadana apelante, y se demostró de que no existe esa información. Sobre la pregunta 2, por ser un hecho notorio, pueden abocarse a cualquier medio de noticias, cualquier sitio de internet. Ustedes ponen atentado Cuarta Brigada 1983 y van a encontrar vasta información, tanto de medios locales, internacionales, de derecha, de izquierda, oficiales o no oficiales, en el que demuestran que sí existió el ataque, las bajas que se causaron y la destrucción que se hizo a través de esa incursión terrorista en dicho año, en dicha sede militar. Pero y, para este caso, y por ser un hecho notorio, no es necesario probarlo, ustedes pueden, esa información pública a la que tienen acceso. Para este caso en particular, que es el NUE 252-A-2019, ¿por qué no agregó esas diligencias en su momento el ente obligado? Se encuentran agregadas en el expediente y se pusieron a la orden a través del link a la peticionaria, en donde, como es información pública, también tienen acceso, aún sin hacerla o presentarla físicamente. Usted ha hecho alusión al hecho notorio ocurrido en el cuartel del Paraíso, entendería. También fue un hecho notorio el asesinato de los periodistas holandeses. ¿También esa información fue destruida o se destruyó producto de un ataque guerrillero? La información que se ha solicitado y que se solicitó en su oportunidad al ente obligado en julio del 2019 ha quedado demostrado que es información inexistente. No es que no podemos decir quién la destruyó, sino que no se encontró después de que se hizo la extensa búsqueda, debido a que después de 1983 no se encontraron expedientes en esa guarnición y en el archivo general que hablen sobre la petición o sobre la información que la peticionaria ha hecho. Solo una observación. En la información de vuelos y todo esto que pide la ciudadana, se argumenta que fue destruida producto de una acción militar de la exguerrilla. En el caso de la información de los periodistas holandeses, quisiera que me confirmara si exactamente ocurrió lo mismo o no se documentó, porque fue tan notorio ese hecho que salió hasta en los medios de comunicación. Perdón, cuando hace referencia a periodistas holandeses, ¿a quiénes son? A Koster. ¿A un periodista? A uno, porque yo recuerdo haber leído, sí, porque uno menciona a la ciudadana, pero como fue tan notorio el hecho, eran cuatro personas, si no mal recuerdo.
Sí, aunque la petición Cost-coster, habla pero solamente de hablemos una de persona. cost-coster, Sí, hablemos de y como cost-coster. le reitero, es información inexistente después de la búsqueda que se hizo. No sé y desconozco si hay otras personas holandesas o nacionales holandesas que no fueron formuladas en la petición. Y como usted mismo son hechos notorios en donde la información es pública. Pero perdone, que insista, no se encontró porque no se generó, no se guardó, ¿qué ocurrió? Es decir, ¿qué encontró el oficial de información en esa búsqueda? Que no existe la información. Se Pero- encontró una inexistencia, es decir, perdón que suene raro, pero se encontró nada. ¿Ya? O sea, se hizo la búsqueda en los archivos, él fue personalmente a ratificar lo que le habían informado y no encontraron nada acerca de esa información de esos años por la explicación que originalmente le dieron que se había destruido toda, mucha información o casi toda la información de la Cuarta Brigada con el atentado terrorista en donde murieron muchas víctimas militares. Entendería entonces que en estos lugares no existían, digamos, archivos, bodegas donde se pudiese llevar registro de estos hechos ocurridos durante este periodo de mención. Desconozco si en aquel periodo de 1982-1983 lo llevaban tal cual lo establece sobre la ley, lo desconozco. Como lo dijo el oficial de información, no existe esa información de búsqueda. En otras múltiples búsquedas que se han hecho de información, en donde los oficiales de información en su momento han realizado las búsquedas, sí se ha demostrado que existen y están bien sistematizados los archivos del Ministerio de Defensa Nacional en los casos en los que sí existe la información. En los casos en los que no existe la información, se han seguido los procedimientos dictados por la ley y por este instituto, en donde se ha demostrado que el oficial de información se apersona a las unidades militares o a los archivos y demuestra de que realmente constata y reitera de que no existe la información que en su momento piden los peticionarios, que es el presente caso. Yo tengo un par de preguntas. Usted manifiesta que que no existen estos archivos y que esto se determinó en la búsqueda que se hizo. ¿Cuál es la razón por la cual no existen estos archivos? No sé si ustedes estudiaron el expediente, el presente expediente, y estudiaron la información que se les brindó también del link que se les hizo llegar oportunamente, en donde las unidades militares a donde se pidió la información hacen referencia de que buscaron los archivos minuciosamente y que no la encontraron y que no hay información después de 1983 por el atentado terrorista que sufrió la Cuarta Brigada. No sé si pero puedo... esa es la resolución, pero ¿cuál es la razón de la no existencia de estos archivos? O sea, nosotros tenemos perfectamente claro el panorama de que la información dice no existe, pero eso es la consecuencia, por así decirlo, el resultado. Pero el motivo por qué no existen esos archivos, ¿cuál es? Lo desconozco y tendría que haberse preguntado a las autoridades de 1982-1983 que murieron también en el atentado terrorista de la FPL para preguntarles si en ese momento tenían esa información. No, lo que le puedo constatar es lo que el oficial de información sí ha buscado, sí minuciosamente realizó su deber legal como oficial de información, que se hizo la búsqueda y que no se encontró ningún archivo con la información solicitada por la peticionaria y en su momento, en julio de 2019, por el señor Vladimir Saldaña. Ajá, es decir, que la oficial de información realizó la búsqueda al momento actual, no realizó la búsqueda en un momento histórico. El señor oficial de información realizó la búsqueda con la petición generada en julio del 2019, que es la misma, idéntica, con una tal vez palabra o con orden diferente a la realizada actualmente por la apelante, y se demostró con fecha actual que esa información es inexistente. ¿Se tiene o quién es la unidad encargada de llevar a cabo el respaldo archivístico de estos sucesos? Cada unidad militar es responsable de sus archivos y los archivos más viejos se hacen en búsqueda también de archivo general, en donde también se hizo la búsqueda y no se encontró esa información y se declaró como inexistente en julio de 2019.
Usted ha mencionado que es un hecho notorio, digamos, que hubo una destrucción, pero ¿realmente se sabe el alcance de esta destrucción o se averiguó por la oficial de información el alcance de la destrucción de documentos? Quedó destruido por los hechos notorios de las publicaciones que ustedes pueden ver en todos los medios nacionales e internacionales. Ha quedado demostrado por la historia que se destruyó completamente esa brigada. Esa, digamos, sería como no quedó casi nada en pie, por lo que yo también he podido leer sobre el archivo histórico, sobre archivos históricos en internet, versiones públicas, información pública al alcance de todos, hechos notorios, en donde expresa la barbarie con la que se cometió el asalto terrorista a esa brigada y la muerte de los oficiales y de los efectivos militares que se encontraban en ella. Por lo tanto, no sé qué más les puedo responder sobre un ataque terrorista en donde ocuparon varas de bambú con TNT en las puntas, con explosivos plásticos, con los cuales destruyeron las paredes de la brigada, con las cuales dinamitaron y hicieron explotar a efectivos militares y a todo lo que estaba ahí, y en ese momento se vanaglorió el comando militar que efectuó eso, como para, no sé, qué respuesta quieren escuchar de que no existe esa información. Sí, lo que pasa es que nosotros evaluamos hechos objetivos. Lamentablemente nosotros no tenemos una preparación para poder decir que una vara construida de la forma que usted dice, ¿qué alcance de destrucción El tiene? hecho objetivo que dicta la ley es que el oficial de información hizo la búsqueda, la solicitó y fue a cada una de las unidades a verificar personalmente la inexistencia de dicha información, y así consta en el expediente. ¿Y oficialmente se tiene el alcance de dicha destrucción? La tienen en el expediente y la pueden revisar. En el expediente anterior. En el expediente actual se les ha hecho llegar, y si no, pueden acceder también ustedes al link que se le ofreció y se le dio a la peticionaria para que puedan estudiar las 74 páginas de la búsqueda de información y de la declaratoria de inexistencia de esa información, en donde consta cada una de las búsquedas, cada uno de los oficios que generó el oficial de información y de la búsqueda que hizo personalmente para demostrar que no existía esa información. Muy bien. En tiempo actual, 2019. Ante esta inexistencia de información, como usted lo ha manifestado, ¿ha existido alguna diligencia para hacer la reconstrucción de estos archivos? ¿Cómo hacer reconstrucción de algo que no se encuentra? ¿Cómo hacer reconstrucción de algo que pasó hace más de 30 años y que fue borrado o fue eliminado en 1983 por ataque terrorista? Entonces, concretamente sería que no se ha hecho ninguna diligencia. No se ha solicitado ni se ha hecho ninguna diligencia porque no existe esa información, no hay de dónde reconstruir esa información. Muy bien. Sí. Se ha demostrado que no existe la información en los archivos militares, y si no se tiene una base para poder reconstruir, ¿de dónde se va a reconstruir? No se puede crear algo de la nada. Sí, sin embargo, como mencioné, es un hecho notorio. Es un hecho notorio el ataque terrorista, es un hecho notorio que se destruyó la Cuarta Brigada, es un hecho notorio que también se atacó al mismo tiempo otro cuartel en Chalatenango, es un hecho notorio las bajas militares, es un hecho notorio la destrucción de bienes estatales y de bienes públicos en 1983 por la guerrilla en aquel entonces, Acción FPL, comandos, el comando militar, no recuerdo bien el nombre, es un hecho notorio. Muy bien. Comisionada Liduvina Escobar. Bueno, solo otra consulta. Disculpe la pregunta, pero porque de repente noto un tono un poco no muy a gusto, pero en realidad para poder deliberar y poder tomar una resolución necesitamos ampliar la información. Entonces, usted habla sobre sobre el hecho notorio que se dio en la Cuarta Brigada de Infantería del Paraíso. Eso fue en Chalatenango. Ahora, ¿qué pasa con la otra información que se está solicitando que no fue en la Cuarta Brigada de Infantería de Chalate, sino que fue, por ejemplo, en la nómina o planilla de pago del personal de la Fuerza Armada que conformaba el Estado Mayor del Batallón Atonal? Eso que fue en Usulután, según reviso aquí en internet. Y que también, ¿qué sucede con la información que ya preguntaba una de las comisionadas que me antecedía, que tiene que ver con la Policía de Hacienda acerca de
el asesinato de un periodista de origen holandés. En estos casos, ¿cuál es el motivo por el cual se alega la inexistencia? Porque como yo lo establece la ley y consta en diversos procesos en donde se ha hecho verificación de información y se declara la inexistencia, se hace una búsqueda o una solicitud de búsqueda de parte del oficial de información a cada unidad administrativa. Las unidades administrativas responden que no existe información, que se buscó minuciosamente en los archivos y que no existe información al respecto. Por tales motivos, el oficial de información se apersona a dichas unidades administrativas los días 29 y 30 de julio, el día 31 de julio de 2019 y el día 7 de agosto del año 2019 a hacer la búsqueda personal a dichas unidades administrativas y constata personalmente que no existe esa información. Eso es lo que dicta la Ley de Acceso a la Información Pública, eso es lo que consta en diversos expedientes o procesos de acceso a la información pública que se llevan hasta la fecha y por dicha razón se demuestra que no existe esa información. ¿Existió el batallón atonal? Me imagino que sí, no tengo la información a la mano, me imagino que sí debe haber existido. Y me imagino también de que habían militares que lo conformaban y que estos eran pagados por el Estado. Lo desconozco, señora comisionada, porque no es información que yo tenga a la mano o que haya tenido acceso. Lo que le puedo reiterar es la búsqueda de información sobre la información que pidió la apelante en su momento, así como lo hizo también el señor Saldaña en julio del 2019, de la cual se ha demostrado que esa información inexiste. Comisionado Alcachacón. Para la parte apelante, dado que el asesinato del periodista Koster fue un hecho notorio que apareció incluso en los medios de comunicación y que incluso aparece en el informe de la Comisión de la Verdad, quisiera saber si para esta investigación que llevó este organismo internacional liderado por Naciones Unidas, el Ministerio de la Defensa en su momento abrió, posibilitó, puso a disposición de la Comisión de la Verdad alguna información que le ayudara a reconstruir de alguna manera este hecho notorio que ocurrió en ese año. Perdón, la pregunta es Sí, la para parte usted, penal. para usted. Usted dijo parte penal, entonces no sé si... Perdón, demandante. Perdón. Desconozco si en su momento se hizo, lo que le puedo decir es lo que consta en el presente proceso de información y la solicitud de información que ha hecho la apelante, en donde se ha demostrado que es inexistente la información que solicita. Pese a que fue también un hecho notorio como el que usted ha señalado anteriormente. ¿Perdón? Pese a que fue un hecho notorio, le digo, Sí, pero aparte de lo que es el hecho notorio, usted me hace preguntas sobre otra información de la cual no es atinente al presente proceso, porque me habla si la información se presentó a otros organismos o en su momento se entregó a una comisión de la verdad, de lo cual no se está discutiendo en el presente proceso. Pero tiene que ver con el caso. Pero no se discute en el presente Es decir, proceso. lo que está en juego es el tema del acceso a la información. Y la Comisión de la Verdad, para haber construido este hecho y haberlo reflejado en su informe, tuvo que tener acceso a la información. La pregunta es idónea, por tanto, porque quisiera saber si el Ministerio de la Defensa en su momento, para que la Comisión de la Verdad pudiese construir ese informe, facilitó, otorgó o puso a disposición o no información para darle sustento a esa investigación que tiene que ver con uno de estos casos. Con todo respeto, señora comisionada, lo desconozco y no es uno de los puntos tratados sobre la solicitud de información de la peticionaria en este proceso. Por lo tanto, no puedo responderle primero porque lo desconozco y porque no es parte de la solicitud de información que se está ventilando en este momento. Muy bien, no habiendo más preguntas de parte de los comisionados, vamos a dar por concluida la presente audiencia y nos van a esperar afuera para la firma del acta correspondiente. Queda el presente procedimiento en estado de dictar la resolución definitiva por este instituto, la cual se les notificará por los medios que ustedes ya han señalado previamente, y decirles que esta audiencia queda documentada en video para consulta y copia de las partes si así lo solicitaran.